La fe en la vida del joven de hoy no es un asunto menor. Hubo un estudio sobre la fe de jóvenes de las edades de 13 a 19 que encontró que la mayoría de jóvenes creen en Dios a cierto nivel, pero puede decir que solo 10% o 1 de cada 10 eran devotos en su fe. No ven el crecimiento espiritual igual como asistir a una iglesia. Cree la mayoría que su fe solo funciona en el fondo de su vida, pero no tiene influencia sobre sus decisiones diarias. El crecimiento en la piedad tiende a tomar un papel menor si no hay nadie detrás de ellos hablando en su oído, recordándoles que debe priorizarlo. Sus decisiones en cuanto a la moralidad no son necesariamente guiadas por su relación con Cristo. ¿Cómo podemos conectarles con una vida íntegra con Jesús? Solamente el del grupo de jóvenes no lo está produciendo. Temo que no tenemos que ver tan lejos entre nosotros los adultos para encontrar el mismo tipo de creencia, el mismo tipo de vida. Su fe funciona en un segundo plano y no tiene mayor injerencia en su vida. Son buenos cristianos en el ambiente de la iglesia, pero Cristo no tiene importancia en el resto de su vida. Tenemos que admitir que tal vez nuestras vidas no han sido el ejemplo que deberíamos haber presentado. Pero Pablo no les ofrece jóvenes como una excusa de no crecer en su relación con el Señor. A decir, ninguno tenga en poco tu juventud. Está diciendo, no deje que nadie le desprecie por ser joven. En otras palabras, su relación con Dios no tiene que limitarse a lo que observe en otras personas. Usted es el responsable individualmente a Dios por el tipo de relación que tiene con Él. Los mayores de edad podrían fallar, pero esa no es la norma. No lo excusa de su responsabilidad a Dios. No puede echar la culpa a ellos. Ustedes también tienen responsabilidad por su propia vida. La pregunta es cómo se desarrolla la fe en uno que es joven. Alguien ha dicho, no somos seres humanos, estamos en proceso de hacernos seres humanos. En lo físico es fácil ver el desarrollo en otras áreas de maduración. Pero ¿cómo podemos observar y reconocer el desarrollo en la formación espiritual? En nuestras familias celebramos los primeros pasos de un bebé y marcamos en el poste de la puerta el crecimiento cada año de nuestros hijos. Pero ¿podemos medir las etapas de crecimiento espiritual? Yo diría que sí, pero las alcanzamos a diferentes tiempos, en diferentes maneras. Estamos siempre en formación, pero debemos estar atentos a los pasos de crecimiento que veremos floreciendo en la vida de cada joven. Reducirlos a meras actividades, como ayudar en una escuela bíblica, como tocar instrumentos en el grupo de alabanza, como organizar actividades en el grupo de niños o jóvenes, o a las declaraciones verbales. Todo eso es crear una fachada falsa de espiritualidad, tal como poner una camiseta cuando lo que dice la camiseta no es cierto. He visto camisetas que dicen diferente, pero me pregunto, ¿realmente es diferente? ¿Qué quiere decir? Cualquiera puede hacer estas cosas, estando o no creciendo en su relación con Cristo. Pablo en 1 Timoteo 4:12 más bien va a lo que es una vida con Cristo y nos indica características reales, evidencias de peso que se revelan en la vida diaria como la manera más segura de medir el crecimiento espiritual de la persona, especialmente en este caso jóvenes. Es una medición cualitativa, no una medición cuantitativa. Es de la calidad de vida y no tanto la cantidad de cosas en la vida. Por eso no podemos exigir las mismas medidas de toda persona. Tenemos que buscar en nuestra vida, tanto adultos como jóvenes,
las indicaciones de la realidad de nuestra salvación, la conexión con la vida real. Entonces, Pablo, ¿cuáles son estas características reales? Esas evidencias de peso que indican la presencia de desarrollo en mi vida con Cristo. ¿En qué manera son diferentes que las actividades en las cuales participamos ahora? Mire lo que dice 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos que Pablo nos reta a ser ejemplo de creyente. No es suficiente haber tomado una decisión por Cristo. Hay unas cualidades que marcan la vida de creyente en cualquier contexto en que se encuentra. Y vemos que ser ejemplo implica poner la pauta, enseñarles a los demás de cómo es un creyente. Eso implica que yo, aunque joven, puedo marcar la diferencia en mi vida. Puedo mostrar la manera que funciona un cristiano, un cristiano que no depende de actividades ni de declaraciones, sino de una vida realmente cristiana. Podemos ser cristianos genuinos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Esas son las áreas donde el Espíritu Santo que mora en nosotros quiere trabajar, donde quiere mostrarnos. Hoy queremos enfocar en una de esas áreas de nuestra vida. Puedo ser ejemplo de creyente en mi manera de vivir por fe. ¿Qué es la fe? La fe es depender únicamente, exclusivamente en la persona y obra de Jesucristo en cada aspecto de mi vida. Una confianza total, evidente en el nivel de sumisión que tenemos a Él. Quisiera compartir como 3 o 4 aspectos de esta fe. Soy ejemplo de creyente en cuanto a cuando la base de mi vida es fe. Dios quiere que yo viva por medio de la fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo empecé mi relación con Jesucristo por fe. Mi única exclusiva esperanza o confianza, la fe para mi salvación, está en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz. Él murió por mi pecado y resucitó como prueba de que la paga por el pecado se hizo. Jesucristo pagó la justa paga por mi pecado, por mi incredulidad, por mi enemistad con Dios. Era la única paga que satisfizo la justicia de Dios, que aunque nos ama, no puede pasar por alto su propia justicia y santidad. Mire lo que dice en 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo se ofreció el justo por los injustos. Yo no pude salvarme a mí mismo. Ninguna cantidad de actividades en la iglesia, ninguna cantidad de buena voluntad, ninguna cantidad de lo que yo hago puede acercarme a Dios. Yo tenía que darme cuenta de que mi salvación no dependía de mí. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, dándome cuenta de que yo no pude salvarme a mí mismo, puse mi fe, tomé una decisión, actué en base a lo que Cristo hizo por mí. No existía otro remedio. Tenía que rendirme totalmente a Cristo.
Tenía que aceptar que la relación que ahora tengo con Él es la más importante en mi vida. Más importante que mi aceptación por otros en mi alrededor. Más importante que cualquier reconocimiento que podría lograr. Más importante que cualquier otra persona en mi vida. Escucha lo que Pablo en Gálatas 2:20 nos dijo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me declaró justo ante el Padre por razón de mi fe. En Romanos capítulo 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora yo vivo mi fe dependiendo y confiando únicamente, exclusivamente en la dirección de Dios en mi vida y por medio de su Espíritu quien mora en mí. Esta es la fe con que yo inicié mi relación con Cristo. Pero Dios quiere que yo esté dependiendo por fe en sus criterios, no en mis propios criterios. Esto significa andar por fe. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa eso? No tengo la perspectiva de Dios. Yo una vez fui a un parque de diversiones que tenía la pantalla más grande del mundo, decía. Y empezó con una imagen chiquitita en el centro de esa gran pantalla. Y todos estábamos decepcionados. Pero de repente se llenó toda la pantalla y sentíamos que estamos flotando arriba de un globo del aire, viendo todo el panorama del paisaje abajo. Esa es la perspectiva de Dios. Ese chiquito es nuestra perspectiva. Mire lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Él puede ver mi futuro, tanto como ve mi pasado o mi presente. Sus criterios me ayudan a aprovechar lo de mi pasado. Me ayudan a funcionar efectivamente en este momento y me prepara para el futuro. Nada le toma a Dios por sorpresa. Dios puede ver las influencias que yo ignoro. Puede ver las pruebas que enfrentaré. Puede ver las oportunidades que todavía no puedo ver. Pero yo tengo que someterme a sus criterios, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Debo entonces confiar y esperar en la dirección que Él me da en cuanto a la manera de vivir mi vida. Estamos hablando de una vida real, no una tradición de asistir a un grupo de jóvenes o de decir ciertas palabras o actuar en una manera. Estamos hablando de una vida vivida por el Señor. No tengo nada que temer con esta vida. Mis temores, mis inseguridades, mis dudas no pueden descarrilarme del plan de Dios porque sus criterios son justo lo que necesito. Escuche lo que dice Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esa dirección para mi vida la encuentro en la Biblia. Vemos los grandes principios de santidad, de justicia, de amor y perdón, etcétera, para dirigir nuestra vida. Además veo lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que ha prometido hacer en el futuro. Veo también esta dirección de Dios ejemplificado en la vida de otras personas.
como Noé, como Abraham, como José, como Daniel, y podemos seguir con esto. Escucha lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para que, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos impacto y podemos, el uno en el otro, y podemos ver ejemplificado en la vida de otras personas la forma que yo debo dirigir mi vida. Muchas veces nos dirigimos por miedo, pero hay un animal que se llama impala africana. El impala africana puede llegar en su salto a una altura de 3 metros y a una distancia de 10 metros en un solo salto. No obstante, se puede guardar a esas criaturas magníficas en un corral con un muro de 1 metro. Ellos no saltarían si no pueden ver dónde caerán sus pies. Están atrapados por sus temores. Fe es la habilidad de confiar lo que no podemos ver. Y con fe estamos liberados de los corrales raquíticos de la vida que tratan de usar el miedo para atraparnos. Soy ejemplo de creyente cuando vivo mi fe y cuando la base de mi vida es la fe que yo empecé y estoy viviendo. Pero también soy ejemplo de creyente cuando mi fe se nutre de la palabra de Dios. Dios quiere que mi fe se relacione con su palabra, la Biblia. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, está hablando de la palabra de Dios, serás buen ministro de Jesucristo. Escuche bien, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Dios nos ha dado su palabra para formar nuestras vidas. El versículo que casi todos conocemos, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo utiliza la palabra para convencernos de pecado, para corregirnos, para guiarnos, para animarnos. En fin, el desarrollo de nuestra vida necesita la palabra de Dios. Sin ella no creceremos por desnutrición. Por eso Dios espera que seamos diestros en su palabra. Espera que no solo la reconocemos, sino que también la conocemos a fondo para poder usar bajo su dirección. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Que usa bien la palabra de verdad. Dios quiere que estemos diestros en el uso de su palabra, en nuestro conocimiento de su palabra. Dios también quiere que mi fe sea corregida y evaluada por su palabra, la Biblia. Mire lo que dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi fe no se guía por mis emociones, ni por mis sentimientos, ni por mis intenciones, ni por mis opiniones. Mi fe tiene que ser guiada por la verdad de la palabra de Dios. Es la única fuente confiable. Dios también quiere que mi fe crezca por imitar la fe en acción que vemos en otras personas. Veamos en Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Podemos decir de los que pastorean nuestra vida, los que están involucrados en nuestra vida, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
e imitad su fe. Está diciendo, además de las palabras que le hablaron, fíjese bien en su conducta e imitad su fe. Pablo llama a los jóvenes a ser ejemplo de la fe. Es un ejemplo para que otros le sigan. Aprendemos textualmente, pero aprendemos mejor viendo en la vida de otras personas. Pablo tuvo esa confianza de decir, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aprenda de otras personas que caminan con Dios. Algunos tienen una fe muerta, no una fe viva. Una fe muerta puede ilustrarse así. Es aquel tipo de fe que lleva a un hombre con dolor de cabeza a sacar un frasco de medicina del botiquín. Mirando las instrucciones dice, estoy seguro que estas instrucciones son ciertas. Tengo toda la confianza en el fabricante de la medicina. Sé quién escribió las instrucciones. Creo todo sobre esa medicina. Sé que me aliviará mi dolor de cabeza si la tomo. ¿Pero qué hace? Toma el frasco y lo devuelve al botiquín. No se alivia su dolor de cabeza. Su dolor sigue. No obstante, puede decir que cree aquella medicina. Cree todo respecto a la medicina, pero rehúsa tomarlo. Esa es la fe muerta. Nosotros debemos tener una fe viva, que toma lo que Dios ha puesto en su palabra y lo ponemos en acción. Ahora, en tercer lugar, soy ejemplo de creyente cuando Dios me está utilizando porque me considera fiel. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién? A Jesucristo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios quiere desarrollar fe en mi vida. Santiago 2:16 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz o vaya en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras o si no tiene evidencias, es muerta en sí misma. Dice, mi fe se desarrolla en obras, en acción. No es producido por la acción, pero se desemboca en acción. Enseña que las palabras no significan mucho si tengo la habilidad de hacer más. Dios también quiere utilizarme en su servicio a ver el desarrollo de fe en mi vida. Desarrolle su fe. No la deje atrofiar. Evita que su fe se desvanezca. La fe se desvanece en mucha preocupación. En Mateo 6:30, y si la hierba de campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, si está preocupado, si está dominado por preocupación, si está desvaneciendo su fe, son hombres de poca fe. La fe también se desvanece en miedo. Si mi vida está dominado por miedo y no sigo a Jesús, no sigo a sus instrucciones por miedo. Mateo 8:26. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Se acuerda la historia? Los discípulos y Cristo estuvieron en el bote y se levantó una tormenta enorme y estaba en temor, en miedo de ahogarse, de que se hundiera el barco. Pero Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, estuvo con ellos, pero no confiaron en Él. Entonces Él se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. La fe se desvanece en miedo, no se expresa en miedo.
La fe se desvanece en dudas. Mateo 14, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la misma historia. Jesús vino caminando sobre el agua y Pedro dijo: Señor, pídame que yo venga, que yo vaya a ti. Y el Señor dijo: venga. Y Pedro se iba caminando sobre el agua, pero dejó de fijar en Jesús. Se dudó porque vio la tormenta, las olas, y empezó a hundirse. Pero Jesús le extendió la mano, lo levantó de nuevo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo tengo las respuestas para su vida. Yo puedo formar su vida en una forma genuina, no de pantalla, no de fachada, sino una vida consagrada. La fe también se desvanece en pensamientos equivocados. Mateo 16, versículo 8. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? A veces nuestra mente toma conclusiones. A veces nuestra mente anda por pensamientos meramente humanos y no creemos en la provisión del Señor. Su fe se desvanece en pensamientos equivocados. Deje que sus pensamientos sean guiados por la palabra de Dios. Para terminar, algunas sugerencias para el desarrollo de su fe. Primero, lea su Biblia constantemente. Yo he dicho varias veces que la lectura de la Biblia es como en 3 etapas. Cuando uno está apenas iniciando, se le parece seco y no muy nutritivo, tal como los cornflakes. Veamos que no sacamos mucho gusto de la Biblia, pero es seco pero nutritivo. Necesitamos esos carbohidratos para poder seguir creciendo. En segunda etapa, si persistimos en la lectura de la Biblia, se llega a ser como el almuerzo, es como la comida principal del día. No podemos pasar sin tener la comida del día, sino es lo mismo con la palabra de Dios. Llega a ser como necesario en nuestra vida, que nos da sustento en el día, nos da la habilidad de aguantar la vida. Pero en última instancia llega a ser como postre, que ya conocemos lo que Dios quiere en nosotros, pero estamos descubriendo nuevas cosas que no hemos visto antes en la palabra de Dios y nos deleita de estar en la palabra. No se dé por vencido. Pida a Dios que le dirija en su lectura para conocerle más. Muchos jóvenes dicen que al leer la Biblia no es aburrido, no recuerdan nada de ello. Pero Dios puede usar su lectura para impresionar su palabra en su mente. Usted nunca sabrá dónde el Señor lo va a recordar de su palabra que había estudiado, que había memorizado, que había leído antes. Sea diligente y Dios le bendecirá. Busque una guía devocional que le ayude. Eso ha sido de mucha ayuda para realmente aplicar la palabra a la situación en que estoy. También, en segundo lugar, converse con Dios constantemente. Practique la presencia de Dios. Dios está presente en todo momento. Converse con Él. En cualquier momento, la Biblia dice, ore sin cesar. Sea honesto con Dios.
Dile lo que no entiende, lo que no le parece, lo que le choca, lo que es aburrido. Él lo puede aguantar y Él le puede llevar a personas que le pueden ayudar. Puede llevar su enfoque a porciones de su palabra que realmente contestan sus preguntas. En cuarto lugar, encuentre a alguien de confianza con quien puede compartir lo que está aprendiendo y también lo que usted no entiende. Encuentre a alguien que quiere escuchar y alguien que puede compartir de su propia vida. Recuerda que todos estamos en proceso de desarrollo. Busque las evidencias y las tendencias que la palabra de Dios nos sugiere como indicadores de una fe genuina, una fe que crece. Aunque nadie más lo haga, usted, joven, sé ejemplo de creyente en fe. Oremos. Padre, la vida de joven es muy activa y con mucha actividad y muchas preguntas, pero tú crees y tú has creado al joven para poder ser ejemplo de creyente en la fe. Te pido que cada joven que está escuchando puede someter su vida a ti de tal forma que llega a ser ejemplo de creyente en la fe. En nombre de Jesús. Amén.